Hola y bienvenidos a este nuevo video de Frente Unido América Latina Berlín. El pasado 20 de enero de 2021 finalmente se produjo el cambio de administración en Estados Unidos, donde tomó posesión el presidente Joe Biden para el mandato de 2021-2025. Con esto termina la administración de Trump, la cual se caracterizó, entre otras cosas, por ser racista, elitista, xenófoba y profundamente reaccionaria. Inicia ahora una administración demócrata que no, por ser menos racial, peca de mismo imperialismo, con algunas diferencias de forma bajo el actual secretario de Estado, Antony Blinken. Con los temas más relevantes desde nuestro enfoque, queda claro que, en cuanto a Venezuela o Cuba, concretamente, por ahora, los cambios son, ante todo, cosméticos. Permanece el apoyo a Carlos Vecchio, el que funge de embajador, entre comillas, venezolano, ante los Estados Unidos, e indirectamente al autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó. Cuando Trump volvió a agregar a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, además de un sinfín de medidas para reforzar el embargo económico, Biden tiene el poder, por un lado, de revertir algunas de las medidas, además de reconstruir una relación bilateral con La Habana, al menos hasta el punto hasta donde lo llevó en su momento el presidente Obama. Sin embargo, en la política doméstica se ve desde ahora un cambio concretamente en la política migratoria, con un programa para regularizar a 11 millones de residentes indocumentados en un lapso de 8 años y la derogación de las medidas para prohibir la entrada de 7 naciones musulmanas decretado por la administración anterior, entre otras medidas. Sin entrar en la idealización de algunos medios del mainstream alemán y asumiendo que los intereses imperialistas para con América Latina es una constante en la política exterior, por encima de un partido o el otro, al menos Washington regresa a la OMS, al Tratado de París, y se dice abierto a un tono de negociación con Irán. El pasado 22 de enero fue sin duda un día histórico, puesto que el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares entró oficialmente en vigor, declarándolas oficialmente ilegales. Naturalmente, esto es un tratado que no es vinculante para ninguna potencia nuclear oficial o inoficial, pero es un paso significativo. Por ejemplo, en Alemania, donde los Estados Unidos mantienen al menos 20 ojivas nucleares en la base de Büchel, las cuales están a la disposición de la OTAN y de Estados Unidos, pero desde territorio alemán, cuando Alemania no tiene permiso de usar o disponer de tal armas. Con la entrada en vigor, la lucha para obtener la salida de las ojivas del país, una lucha de décadas, podría verse reforzada por esta convención multilateral finalmente en vigor. En México se observaron varios desarrollos importantes y dignos de mencionar. En el caso del general Cienfuegos, quien había sido detenido en Los Ángeles por supuestos nexos con el narcotráfico, fue devuelto a México sin cargo alguno. AMLO pidió a Estados Unidos las pruebas de la DEA, la Agencia Antinarcóticos, y estas pruebas fueron investigadas por la Fiscalía General de México. Al cabo de sus propias investigaciones,
resultó no solamente que las pruebas no eran ni lejanamente contundentes, sino que fue absuelto en México de toda condena. Al parecer, la DEA se basaba en evidencias de conversaciones de chat difícilmente adjudicables a Cienfuegos, y que en México no hubiera sustentado siquiera la detención preventiva del general. La Fiscalía Mexicana está ahora investigando por su cuenta los posibles nexos con el narcotráfico para determinar si es o no culpable de ello. Ahora se ve una pugna entre el gobierno mexicano y el estadounidense, donde AMLO pidió incluso que la DEA investigue internamente los responsables de estos reportes. Para remarcar esto, se pusieron al público estos documentos, un hito en la historia que no tiene parangón en cuanto a la transparencia en México. Twitter, por su lado, ha tomado una serie de medidas controversiales que consistieron en suspender a varias cuentas de personas cercanas al presidente mexicano. Esto salió después de que AMLO llamara la atención sobre el hecho de que uno de los altos cargos de la empresa en México era cercano al PAN. La guerra entre Twitter y el gobierno mexicano está abierta, dando lugar a suspensiones contra personas simpatizantes con AMLO y poniendo en entredicho la neutralidad política de Twitter en medio de un clima de extrema polarización en el país. También en Venezuela, Twitter suspendió en este caso la cuenta de la nueva Asamblea Nacional. Con este gesto se permitió una injerencia directa en la comunicación de la Asamblea en las redes sociales que podría tener consecuencias en intentar minimizar la actuación de forma directa a efectos de restarle presencia y visibilidad en las redes hasta nuevo orden. Paraguay también nuevamente ha marcado la pauta en la pugna política alrededor de Venezuela, al llegar a un acuerdo con representantes de PDVSA nombrados por Juan Guaidó. En consecuencia, la deuda que tiene Paraguay con la estatal petrolera fueron condonadas a cambio de nada menos que el, entre comillas, reconocimiento del autoproclamado presidente encargado Guaidó. Este trato es írrito en todos los sentidos, además de hacerle perder a la petrolera 269 millones de dólares de activos, los cuales de forma ilegal fueron negociados de forma paralela en el extranjero. Desde 2018, Asunción rompió relaciones diplomáticas con Caracas y desde entonces estaba pendiente la deuda paraguaya con la estatal venezolana. En la misma índole, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la orden de aprehensión en contra de 2 venezolanos que actuaron legalmente como representantes de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Andrés Felipe Irigoyen Luna y Ramón Bocaterra Esparza fueron designados ilegítimamente por Guaidó como miembros de la junta directiva de Citgo e incurrieron en presunta conspiración y legitimación de capitales, lo que supone más pérdidas de activos de la empresa en el extranjero. Además de su detención, se ordenó el allanamiento de sus bienes en la nación caribeña.
El gobierno de Maduro recientemente envió a Brasil 136.000 metros cúbicos de oxígeno hospitalario a la ciudad de Manaus. Ahí, en plena crisis de COVID-19, se había producido un colapso del sistema hospitalario en pleno rebrote, dejando la ciudad sin oxígeno disponible, pese a la falta de relaciones diplomáticas y una permanente ofensiva de Bolsonaro en contra de la revolución bolivariana. El envío de oxígeno a la población del Amazonas brasileño constituye un acto humanitario de primer orden. Esto fue debidamente agradecido por el expresidente Lula da Silva y demuestra que la solidaridad con la gente va por encima de la política y que Venezuela puede demostrarlo incluso en tiempos tan convulsos como los actuales en el escenario internacional. Cuando en Alemania misma se están comenzando a aplicar sanciones económicas derivadas por la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y la presión por suspender el proyecto que se encuentra casi terminado desde 2019, queda la duda de cuál será la nueva política exterior de Joe Biden y de Tony Blinken, quienes, después de un tormentoso mandato de Trump, parecen tener, por ahora, un tiempo de gracia. Sin duda, algunas medidas serán derogadas, pero queda claro que el afán de vender gas estadounidense en Europa a toda costa está por encima de toda consideración política, además de que seguirá la política agresiva hacia Rusia, cueste lo que cueste. En toda América Latina se abre un nuevo episodio en la política exterior de los Estados Unidos, que tal vez sea menos agresiva, pero no menos imperialista en su esencia. Habrá que seguir observando los cambios a venir en estas semanas y meses de la nueva administración de Biden y lo que significa, sobre todo, para toda la izquierda latinoamericana en su conjunto. Le agradezco su atención. Hasta la victoria siempre. Venceremos.